porque ayer la coordinadora me contestó y ella me puso a grabar, ¿entienden? Y me dio el hospedador desde afuera. Ahora veo que me dejó el hospedador, pero no lo puedo grabar. Qué macana. Bueno, recordaremos en nuestra retina y en nuestro corazón, como dijera el gran general. Bueno, lo que... Sí. Ay, gracias. Ven que Roberto es lo más en la... No desmerezco a nadie, pero son años que es alumnito súper colaborador. Bueno, tengo muchos super colaboradores y super colaboradoras. Aparte es un placer estar con todos. Bueno, les decía que hubo incluso una creencia dentro de los círculos académicos. Ustedes saben que la literatura hasta el siglo XIX no estuvo al alcance del pueblo. No existía la profesión de escritor como es ahora una profesión o un oficio. Hablaba Rodolfo Walsh del oficio de escribir, ¿no es cierto? Y tiene un libro titulado de esa manera, de una manera encantadora, como hablan muchos de su oficio de escribir. O vemos a Rubén Darío, que vivía de ser periodista, o a Roberto Art, que vivían de ser periodistas para poder mantenerse, ¿no es cierto? Pero la literatura nació con posibilidad de llegada a todo el pueblo a partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, fundamentalmente con la posibilidad de aprender a leer y a escribir por parte del pueblo trabajador, y que entonces empezaron a generarse los periódicos, y en esos periódicos se publicaban por entregas, a modo de folletines, relatos. Así empezó Arthur Conan Doyle, por ejemplo, o Edgar Allan Poe, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, publicando sus escritos literarios. Y en la Argentina, Eduardo Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Con el Juan Moreira, que era por entregas en los periódicos. Bueno, a partir de esa época podemos decir que empezaron los primeros escarceos también de una literatura más popular, ¿sí? Que llegara más al pueblo, que siempre por la academia, cuando hablamos de la academia, hablamos de las universidades y de los críticos literarios que salen de las universidades, porque la literatura estaba destinada solamente a los que sabían leer y escribir, que eran nada más que los ricos. Cuando apareció este nuevo mercado de consumo, quedan 10 minutos, me dicen acá, pero después nos volvemos a juntar. Este nuevo mercado de consumo, que es el pueblo, que en nuestro país, a partir de Sarmiento y de la enseñanza pública gratuita y obligatoria, se hizo más masiva, se reducieron los inmensos índices de analfabetismo que tenía el país, hubo una gran masa trabajadora que podía leer periódicos o podía leer libros de tiradas económicas. Con el advenimiento de la inmigración a partir de mediados del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, que entraron obreros anarquistas y socialistas en primer término, comunistas fue después, todos estos obreros tenían sus órganos de difusión, sus editoriales, sus imprentas, sus periódicos, sus revistas, sus bibliotecas, sus grupos de teatro, y editaban libros de bajo costo. Bueno, pero no quiero irme del tema. Esto posibilitó que apareciera una literatura que también incluyera al deporte, porque el deporte se hizo masivo y mucha gente empezó a practicarlo o a verlo. Sabemos, por ejemplo, que el fútbol fue traído por los ingleses que tenían el ferrocarril, pero rápidamente se hizo muy popular en los barrios pobres de la Argentina. Entonces apareció una literatura dedicada a los deportes. Pero quiero compartirles, si me permiten, esperen que
esperen que... Esto es mi página de 6. El grupo, yo armo un grupo de WhatsApp donde incluyo, donde están ustedes, y ahora va a estar Vicky también, que no tenía el número, donde incluyo toda el material. Esperen que estoy llegando ahí. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo un texto en pantalla? Díganme algunos si sí. No, solamente el No título. se vio, ahora lo abro, ahora lo abro. Sí, sí, ya lo vi. Ahora lo abro, esperen. Porque a veces tengo que hacer, ahí está. ¿Sí? Bueno, les voy a ir leyendo un poquito de lo que les preparé. ¿Sí? Me tengo que abrir lugar. Dice, poco queda de los tiempos que entre los intelectuales y el deporte primaban la desconfianza y el recelo, porque siempre desde los inicios la academia, los intelectuales, como Borges, por ejemplo, como podría ser Miguel Cané, el autor de Juvenilia, que eran gente de mucho contacto con las clases más oligárquicas, veían con malos ojos todo lo que se refería a la introducción del deporte dentro de la literatura, lo veían como de un nivel más bajo. Pero son muchos los narradores que han escrito sobre fútbol, que han creado inolvidables personajes deportistas y que sudan la camiseta pateando la pelota, jugando al tenis, remando o nadando. Por ejemplo, podemos leer a Julio Cortázar con varios cuentos sobre box. Uno de ellos, el más conocido, es Torito, por ejemplo. Yo voy mirando y yo después esto se los paso, no lo voy a leer tal cual. O Haroldo Conti nadando en las aguas del Delta, o el increíble Roberto Fontana Rosa hablando de fútbol. También Bioy Casares, que era un gran tenista, un competidor de tenis hablando de tenis. Osvaldo Soriano, que se había probado para las inferiores ahí en Chipoleti, pero como era gordito y era un patadura, su carrera de fútbol se fue, digamos, frustrada, pero se dedicó a hacer mucha literatura bellísima acerca del fútbol. O Juan Sasturain, que también se probó en varios clubes y también escribe maravillosamente sobre fútbol. Martín Caparrós, que también escribe sobre fútbol, a pesar de que a él le gustaba el rugby. Eduardo Sacheri, otro que también quiso ser jugador y sabemos que tiene varias, no solamente cuentos, como su primer libro, Esperando a Tito, y otros cuentos que es maravilloso, particularmente el que da el título al ejemplar, ¿no? Al libro, pero además tiene novelas como Papeles al Viento u otras de las cuales se hizo una película que son maravillosas historias de fútbol. También las historias que hablan de deporte son otra forma de pasión, pero no solamente tiene que ver el hecho de que hablen del deporte, sino cómo lo dicen. Ustedes saben que lo más importante de la literatura es el trabajo con las palabras, es armar una creación literaria donde el juego con las palabras y las significaciones tenga un sentido y responda a lo que se llaman procedimientos o reglas de estilo, por ejemplo, el uso de metáforas, la adjetivación, que está muy mal vista porque es muy kitsch, es de bajo, digamos, de baja calidad adjetivar mucho, hacer otros tipos, que no los voy a explicar ahora porque son muy técnicos, de recursos literarios, de procedimientos que atrapan al lector y que exigen del escritor una gran masa de lecturas previas para lograr una literatura que valga la pena. Por ejemplo, hubo diálogos futboleros entre Roberto Fontana Rosa y Osvaldo Soriano,
hubo una sociedad entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para construir el fútbol e intuir el futuro en el cuento Ese es Pércipi, por supuesto que lo vamos a leer. La publicación de literatura de la pelota, con la que Roberto Jorge Santoro evidencia cuánto fútbol había en la literatura o cuánta literatura había en el fútbol. Ustedes saben que Roberto Santoro era un docente, un preceptor de escuelas técnicas, y en la época de la dictadura lo fueron a buscar a la escuela y lo desaparecieron. Él era gremialista y él escribió muchos cuentos de fútbol, pero también en este libro, que también lo vamos a ver, que es Literatura de la Pelota, hace una antología de grandes escritores de todas las épocas inimaginables que han escrito sobre juegos de pelota, ¿no? También hay referencias mayores o menores en Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, a la equitación, cuando hablan el Facundo del Gaucho, ahora lo vamos a ver con más detalle, o Bartolomé Mitre, cuando habla, tiene unas rimas para el pato, ahora las vamos a leer. Recuerdan el pato, que era un denominado el juego nacional, pero en realidad tuvo un alcance muy acotado, muy limitado, el pato, para ciertas regiones de la pampa de la llanura, ¿no? Al principio se jugaba con un pato y luego con una pelota con muchas manijas, y con caballo, un deporte bien masculino, digamos, ¿no? Y tenemos a Mitre y y luego el de Santos Vega, ahora se me va a pasar el nombre, ya me lo voy a recordar, también con odas al pato. También tenemos cuentos de ajedrez y de esgrima, como los de Borges, y como Rodolfo Walsh, o el ajedrez que juega el prócer Juan José Castelli en la preciosa novela de Rivera, de Andrés Rivera, que habla de la revolución es un sueño eterno, ¿no? Ojalá la hayan leído, si no la leyeron se las puedo facilitar, es maravillosa. El boxeo que está en los textos de Abelardo Castillo, de Ricardo Piglia, fallecido hace poco, de Macedonio Fernández, de Leopoldo Marechal, de Bernardo Cordon, de Liliana Hecker. La natación que aparece en Fowell, porque Fowell era un gran nadador, además de un escritor prolífico, o en Héctor Biel Temperley, los poemas de Bernardo. Tenemos también Liliana Hecker, tenemos también Homero Mann, también los grandes. Esperen que me tengo que correr de la pantalla porque si no me tapa todo el... yo les hablaba de Bernardo Canal Feijó, un escritor santiagueño que en el año 1924 hizo el primer libro de poemas de fútbol, el primero que existió, pero que no se puede conseguir ni en la Biblioteca Nacional. Yo hurgué por todas partes, he puesto comentarios del libro y conseguí algunos poemas que los vamos a leer hoy, porque vamos a arrancar cronológicamente, digamos, hoy. También tenemos los versos con deporte de Juan Gelman, de Francisco Urondo, Homero Mansi con Hablando de Huracán, los tangos referidos sobre todo al fútbol, el fútbol de barrio de pibes que relatan Bernardo Berbisky, que es el papá de Horacio Berbisky, que hizo unas novelas extraordinarias. Una de ellas se llama La Villa Miseria, el que fue, digamos, el creador de esa palabra Villa Miseria en la década del 30, Álvaro Yunque, los maravillosos relatos de fútbol de Alejandro Dolina, el teatro que habla de box de Eduardo Pavlovsky, o el Centrofobar que murió al amanecer de Agustín Cusani, ese lo vamos a leer hoy, si podemos. El ciclismo que poetiza José Pedroni, las páginas de Juan José Saer, el santafesino que habla de Wimbledon o de Roland Garros,
el párrafo en que el Manuel Puig habla de Moreno, Labruna y Lustó, los gimnasios en guerra de César Aria, hay una novela que habla de dos gimnasios que están en guerra, el gran escritor tan prolífico César Aira, Silvina Ocampo y Claudia Piñeiro, que hablan del tenis, pero también Claudia Piñeiro habla del fútbol, el deporte hecho tango, hecho rock, la literatura como forma de periodista o los cantos de tribunas, que los cantos de tribunas también son muy poéticos, el Roberto Ag, que dice que la gramática se parece mucho al boxeo y que la literatura solo vale la pena si tiene la contundencia de un cross en la mandíbula. Digamos, premisa que tomó también Cortázar, copiándoselo de Arno, ¿no es cierto? También tenemos deportistas que escriben, ¿no? Como Eduardo Berizo, que difundió siempre que pudo como entrenador y como jugador toda clase de literatura para sus compañeros y sus futbolistas. Juan Manuel Herbela, que con Cortázar lo vamos a leer. Santiago Solari, quien le gustaba la biblioteca de Babel de Borges. Podemos preguntarnos si acá sí hay singularidades argentinas en los nexos entre deporte y los libros, si hubo muchos prejuicios entre literatura y deporte, por eso es que no hay tantos inscriptos en este curso, porque suena medio raro hablar de literatura y deporte como si fuera un tema del que no se puede hablar en la literatura, y hay tanto y maravilloso de deporte, de tema de deporte como excusa para contar historias existenciales, como hace Roberto Fontana Rosa, que cuando habla en las memorias de un buen derecho es el que dio lugar a esta película preciosa de Campanella. ¿Cómo se llamaba? A ver si me recuerdan. De dibujitos. Metegol. Metegol. La memoria de un buen derecho que dio lugar a Metegol, que es realmente preciosísima, ¿no es cierto? Digamos que la película toma parte de ese cuento, pero el cuento es maravilloso. Hubo en la Argentina distintas corrientes escriturarias, grupos, movimientos literarios. Recordemos el Martín Fierro, que era más oligárquico, y el grupo de Boedo, que era de los anarquistas y los socialistas, y Roberto Ar iba entre uno y el otro, ¿no es cierto? No se jugaba por mucho de los otros, y qué veían ellos, qué visión tenían ellos del deporte, y sobre todo ahora que se ha convertido en un espectáculo, ¿no es cierto? Y al convertirse en espectáculo empezó a proliferar, sobre todo en las últimas décadas, y sobre todo a partir de la pandemia, una gran cantidad de literatura alrededor del deporte. Primero porque encontraron que la gente en su ocio, en su encierro, motivado por la pandemia, iba a leer para entretenerse. Entonces se crearon, por ejemplo, muchos libros de deportes, pero no exactamente literarios, sino que hablan de los grandes deportistas, de cualquier deporte, de los grandes tenistas, de los grandes futbolistas, de los grandes nadadores, que eso no lo vamos a ver porque no es literatura. Digamos, hay una visión de la literatura como todo material escrito, pero cuando hablamos aquí de literatura hablamos de textos ficcionales donde hay un trabajo con el lenguaje, con recursos y procedimientos especiales de estilo para crear, digamos, alguna forma de belleza o no de belleza, de experimentación, o que tiene una densidad que el lector espera encontrar. Pero también, por otra parte, hay muchas mujeres, además de Silvina Ocampo, de Claudia Piñeiro,
o Liliana Hecker, que han abordado los temas deportivos. Por ejemplo, el fútbol, que era un tema que parecía reservado solamente para los escritores varones, yo les mencioné acá algunas obras escritas exclusivamente por mujeres, como Futbolíricas, Pelota de Papel 1, 2 y 3, que en Pelota de Papel, en el 1 y el 2 está escrito por varones y el 3 por mujeres. Son futbolistas, deportistas que han creado cuentos y que los han publicado en esta colección de libros que se llaman Pelotas de Papel, que también las vamos a ver y que le agradezco mucho a Roberto que me los consiguió. También Sucias de Caucho, refiriéndose a las mujeres que juegan, Las Dueñas de la Pelota, que son grandes escritoras argentinas que han hablado sobre fútbol, Mujeres con Pelotas, y también hay otros que también lo vamos a ver, porque también lo tengo, a Hernán Casiari con su libro Messi es un perro y otros cuentos. Vamos a escuchar un poquito a Hernán Casiari hoy. Y por último, jugar el juego del deporte y jugar el juego de la literatura vale la pena. Este escrito, yo lo tomé hay un libro, Contar el fútbol, esperen que me lo traiga acá. Contar el juego, que es una recopilación de Ariel Sher de grandes escritores que han hablado sobre deporte. Lo recomiendo, además de muchos otros libros donde él escribe, y crónicas muy ricas, que yo las estoy, por ejemplo, acá tiene cuentos de Eduardo Sacheri, Haroldo Conti, Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Roberto Fontana Rosa, Juan Sasturay, Adolfo Bioy Casares, Rodolfo Braselli y Martín Caparrós, en este cuento. Y también de Ariel Sher, Deportivo Saer, donde hace un análisis de la literatura deportiva. Y acá está el libro que yo les decía, de Roberto Santoro, Literatura de la Pelota, donde él es innumerable la cantidad de material que ha recopilado, pero hay autores que ni siquiera nos imaginamos que han hablado de deportes. Y ahora lo que les voy a presentar es el programa, ¿sí? Para que tenga una idea. ¿Se ve el programa que dice literatura y deporte? Sí, se ve. Bueno, miren, lo dividí en diversos, épocas temáticas con distinto orden. Al principio, hoy vamos a ver Mitre, Sarmiento, Rafael Obligado, Juana Manuela Gorriti, Hudson, Bernardo Canal Feijó, Horacio Quiroga, el teatro. Después vamos a tratar de Borges y Bioy Casares. Después vamos a trabajar con Macedonio Fernández, Lugones, Marechal, Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Raúl y Enrique González Tuñón. Luego vamos a trabajar con Art y con Juan José de Soy Sarrelli. Luego vamos a trabajar con poesías en el deporte, como de Juan Gelman, Francisco Luis Hernández, Baldomero Fernández Moreno y otros. Yo se los voy a pasar esto para que no gastemos tanto tiempo, ¿ven? Ustedes acá tienen todos los autores que vamos a ver. No obstante, ven que hay de todos y ven un poco de todo, pero también voy a ir agregando otras de mujeres que por ahí que voy encontrando, material nuevo, material que ha salido el último año, por ejemplo,
o el año pasado, y que lo voy a ir agregando, todo lo que encuentre, ¿sí? ¿El programa Bueno, lo vas a subir al sí, Face, sí. como el año pasado, completo al Face? Pregunto ahora, a efectos administrativos. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? En el grupo de WhatsApp yo pongo todo el material. Si están de acuerdo, yo ya tengo armado el grupo de Face. Si están de acuerdo, el grupo de Face es oculto, privado y secreto, o sea que no lo ve nadie. Si lo buscan no lo van a encontrar para resguardar nuestras intimidades. Si ustedes están de acuerdo, yo los incluyo en ese grupo. ¿Por qué? Porque en el grupo de Face se ve mucho mejor, se pueden abrir los archivos. Si ustedes tienen una computadora, Sí, una sí. notebook, una tablet, una de escritorio, la que tengan, se pueden ver muy bien, se pueden abrir las películas. Yo ahora les voy a mostrar lo que incluí para hoy en el Face. No significa que lo tienen que leer todo ni ver todo, pero para que ustedes tengan idea del material que va a haber cada vez. Lo que me faltaría hay muchos que yo ya los tengo como amigos en el Face. Yo lo que necesito para los nuevos tomados con amor, como Carlos Rodríguez, o Patricia, o Vicky. Hay algunos que no pudieron volver, Hay algunos que no pudieron volver. Les digo quiénes son. Yo les voy a avisar, Arenas, bueno, no vino. Rodríguez Carlos, Patricia Silva, Febrero Luján, que ahora no está, Victoria Galván, Paloma Ruiz, que me pidan, por favor, por mail. No lo mando porque es muy complejo subir al mail la cantidad innumerable de archivos que tengo que subir. Es mucho más fácil, salvo que no tengan Face. Que alguno me manifieste ahora, si quieren ábranse el micrófono, si alguno no tiene Face, y díganme, no tengo Face, y entonces nos manejamos con WhatsApp, y los abren del WhatsApp. Sí, Roberto. Bárbaro. Van a estar en el WhatsApp. Van a estar en el WhatsApp. ¿Sí? Patricia, vos también por el WhatsApp. ¿Me estás diciendo? Sí. En el WhatsApp va a estar todo el material, el mismo material que está en el Face. Yo ahora les voy a compartir el Face para que vean qué es lo que hay dentro del Face. Bueno, hay que verlo desde abajo para arriba. Yo elegí como distintivo, ¿lo ven? ¿Están viendo el Face que está en pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, elegí esta imagen de Fontana Rosa que me pareció adorable como para distinguir. De acá vamos a escuchar un pedacito hoy, ¿sí? La introducción. Acá hay una serie de materiales, ¿ven? Una serie de materiales que de los autores que vamos a ver si llegamos a hablar hoy, de los que podamos hablar hoy, los que no alcancemos, tranquilo el hombre, lo veremos la próxima clase. Van viendo que hay, incluso van viendo, ¿no?, lo que hay. Y les incluí 4 películas de los inicios del cine. Los 3 berretines, Escuela de Campeones, donde también ahí vemos a personajes como Sarmiento, y la actitud que efectivamente tenía Sarmiento con respecto al fútbol, como formador de disciplinas, por ejemplo. El hincha, muy famoso del año 51, y Pelota de cuero del 63 de Armando Bo. Obvio que vamos a ver películas más modernas. Lo que pasa es que estamos hablando de los orígenes de las primeras presentaciones escriturarias de literatura del fútbol. Acá hay un pequeñísimo video de pocos minutos este es Ariel Sher, para que vean algunos conceptos sobre la literatura y el fútbol. Acá esto dura 1 minuto y medio nada más.
Deber para leer, de Juan Sasturán, que él habla un poquito de Juana Manuela, Mucha Mujer, un libro de Marta Mercader, que habla de Juana Manuela Gorriti, que fue una extraordinaria escritora del siglo XIX, nacida en Salta, con una vida... el fútbol asombra... esperen. Acá hay un pequeño video para que conozcan quiénes son estas personas. Estos son biografías de futbolistas que están nombrados en poemas dedicados a ellos. Esto de la obra de Hudson, donde habla del Pato. Bernardo Canal Feijó, la biografía y los poemas que pude conseguir, ¿sí? De Canal Feijó, que fue el primero que habló de fútbol en una época en él, que era un gran intelectual santiagueño, era como bajarse al barro de los pobres a hablar de fútbol, ¿no? Y él lo concibió como motivo literario. Agustín Cusani, el creador de la obra de teatro El Centro Forward, Murió al Amanecer. Obras de Horacio Quiroga, vamos a ver, Horacio Quiroga era muy prolífico con respecto, le gustaba el ciclismo, pero también le gustaba la esgrima, le gustaba el ajedrez. Acá tenemos el impresionante libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra, que no tiene desperdicio. Ese les pido por favor que lo lean, es cortito. Es una serie de cuentos, pero donde interviene mucho, como corresponde, la política, la historia, las injusticias sociales. Y también habla de lo existencial, ¿no? Del hincha de fútbol, del jugador de fútbol, del pueblo, de lo que le pasa con el fútbol. Acá tenemos la clase de hoy, que ahora se las voy a abrir, que tiene de todo adentro. El texto de esta obra de teatro, de las que les hablé, y el programa. Hasta ahora tiene eso. Todo eso va a ir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para calmar un poco tanta charla que se hace infernal, escuchar mi voz tanto tiempo, entonces vamos a escuchar, espero que lo vean, díganme si lo ven bien. ¿Lo ven bien? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, es muy cortito, perfecto. 4 minutos. Me convocaron a jugar en primera, donde tuve la posibilidad de concentrar, y llegó ese minuto con Belgrano de Córdoba, que estoy por entrar, y Artímeno tiene la peor idea que bajar una pelota en el área para que Mercado haga un gol y para que Patricio Hernández se dé cuenta de que mi vida como futbolista empezaba a morir. Un amigo me dijo, el fútbol te convirtió en escritor. Y yo le dije que no, que el escritor o el libro me devolvió al fútbol, porque gracias a eso hoy tengo la posibilidad de jugar en primera. ¿Qué es jugar en primera para mí? Fue haber armado una familia, tener hijos. Hoy estoy comentando en Radio del Plata, estoy dando charlas por el país con el Ministerio de Cultura. Tengo la posibilidad de firmar con una editorial por los próximos 2 libros, y me devolvió al fútbol porque tengo la posibilidad de colaborar en un cuerpo técnico a distancia con el videoanálisis y charlas de motivación y demás. Nosotros nos planteamos que, además de que no somos, sino que estamos siendo y podemos volvernos diferentes, la lectura, la literatura, las palabras, con las formas que tienen, desde la Biblia hasta el penúltimo tuit que han visto, nos transforman. Las palabras son el camino a través del cual entendemos que no somos, sino que estamos siendo. Santoro, Roberto Santoro, entre todas las cosas extraordinarias que hizo, le pegó una patada de las que no se pueden en la cancha y sí conviene a veces dar en la vida al campo de los prejuicios. Nos vino a explicar, y está explicado para la eternidad de manera genial en las primeras líneas de literatura de la pelota, que no hay necesidad de tener un empleo para trabajar en esto. Que los editores hacen guita con nosotros, o no hacen guita con nosotros, pero seguro nosotros no hacemos guita, pero que igual se puede publicar.
Santoro nos vino a explicar que es mentira que el cuerpo quede en Corrientes y la literatura, la intelectualidad quede en Lavalle. Es mentira, es una mentira burda, una mentira pobre, una mentira edificada con mucho esfuerzo a través de la historia por mentirosos sin voluntad de mentir, que el cuerpo es una cosa y el músculo es otra cosa. Este año también se cumplen 40 años de la desaparición del único futbolista que jugó en primera y que fue desaparecido por la dictadura, que no es un caso que los medios suelen recordar. Es el de Antonio Piovoso. Piovoso fue un arquero que hizo inferiores en Estudiantes y después jugó en Gimnasia. Jugó en Gimnasia en el año 73, jugó 3 partidos. Era suplente de Gatti, era suplente de Guruciaga. Bueno, Guruciaga, estoy hablando de la prehistoria, para ustedes Gatti es un poco más conocido, bastante más conocido. Cada vez que hablamos de desaparecidos estamos hablando de familias rotas, de familias que durante mucho tiempo no hablaron del tema. Yo llegué a tener buena relación tengo buena relación con el sobrino Piovoso. Y él es el único integrante de la familia que lucha por mantener vivo el recuerdo de su tío. A mí, en lo individual, pero que es algo que mucho más que individual, como quedó demostrado en el masivo repudio de la enorme mayoría de la sociedad argentina posterior de ese fallo de la Corte Suprema que pone en cuestión cosas muy severas que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. A mí, por supuesto, me indignó ese fallo y me parece muy importante que con mucha velocidad la sociedad haya manifestado en las redes sociales y en la calle y en las conversaciones y en un montón de sitios la barbaridad que significa eso, porque es un retroceso tremendo en lo que respecta al enjuiciamiento de los responsables del genocidio, que cometieron delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad justamente no prescriben porque se siguen cometiendo día a día. Bueno, como vemos, acá aborda distintos temas. Vemos a un periodista deportivo, vemos a Ariel Sher, que es escritor, que es narrador, que es periodista deportivo, que conoce mucho de política. Vemos a un exjugador diciendo que ahora se dedica a la literatura, como Valdano, por ejemplo, y otros. Pero Valdano es un paradigma de un futbolista que ahora hace literatura. Y vimos también al hijo de Sher, el último que habló, del 2x1, que es sociólogo. Y todo esto está imbricado en el deporte, porque así como hubo un deportista que fue desaparecido por la dictadura, Roberto Santoro también fue desaparecido por la dictadura, y era un gran escritor, ¿sí? Y su tema principal, además de recopilar ese libro de fútbol, era un gran escritor de temas de fútbol, ¿sí? Entonces todo está imbricado. Les quería mostrar ahora, como para separarnos y alegrarnos un poquito la vida. Esperen que no sé si lo tengo abajo o arriba, donde me quedó con tanto movimiento que estuve haciendo. Ustedes vieron que esto tiene vida propia. Yo les voy a... No, o sea, no te tiraba porque me ibas a morir. No me tiraba porque me iba a morir. O sea, fue en el 2002. Bueno. Fue en el 2002. Ahí yo di por sentado que mi mujer se iba a despertar para... Perdón. Nosotros vamos a ver a partir de este minuto, ¿ven? Del 12:57 hasta el minuto 21. Porque antes habla de otros temas de la mujer, pero acá va a hablar del fútbol, del argentino y en su relación con el fútbol. Él estaba en Barcelona casado con una barcelonesa y entonces está diciendo que esperaba que su mujer hiciera esto. Para ver el mundial conmigo, el de Corea. Era mi primer mundial fuera de Argentina. Yo estaba convencido que las mujeres de Cataluña eran como las mujeres de Argentina, que se despertaban a cualquier hora, no a ver el partido, sino a hacerte una pastafrola, a estar ahí. Cuando yo era chico y miraba los partidos con mi papá, mi vieja entraba al comedor a los 5 minutos del primer tiempo con la bandeja del mate, dejaba la bandeja y se iba.
y se ponía nerviosa como Dios manda. Después, promediando el segundo tiempo, asomaba la cabeza por la puerta y preguntaba, ¿siguen 1-1? A mi vieja le chupaba un huevo si seguía 1-1 el partido. La pregunta era otra. La pregunta era, ¿cómo está mi familia? Esa era. ¿Son ustedes felices con este empate transitorio? Tengo que preocuparme y amasar. Esa es la pregunta de una mujer. La mujer argentina, desde que es hermana menor, desde la cuna, ve llorar a su padre, a sus tíos, a su abuelo. Esto no pasa con las demás mujeres del mundo. Yo me di cuenta en 2002. Ver llorar a un hombre no es tan fácil en los países serios. Y esto, el llanto masculino, marca para siempre a la mujer nacional. Sabe esta mujer, desde la niñez, que el hombre sufre, que no es tan macho, que el hombre se angustia, que llora, que patalea. Sabe de sobra la mujer argentina que el hombre se va a quedar mudo días enteros si echan a la selección de un mundial en semifinales. La mujer argentina y la brasileña y la uruguaya y la italiana, no la chilena, no la española, no la catalana. Conoce de sobra esta enfermedad que envuelve al hombre de la casa. Guarda en su memoria para siempre el recuerdo feliz de cuando su padre la llevó sobre los hombros a la cancha por primera vez. Y esta mujercita después crece, a veces de Boca, a veces de River, sin que le guste mucho el fútbol, pero con un amor inmenso de domingo a la tarde. La mujer nacional, por pura fotosíntesis, se sabe los horarios de los partidos, intuye el significado metafísico del orsay, reconoce la diferencia entre un lateral derecho y un arquero, o como mi vieja, entra a los comedores con la bandeja del mate para preguntar si la cosa sigue 1-1 con el corazón en un puño, con el miedo genético de no querer ver sufrir a su manada. En 2002 nos echaron del Mundial en primera ronda y Cristina, mi mujer, no se despertó a consolarme. Yo abrí la ventana de la calle y no había una puta luz en los edificios, nadie lloraba por la calle, los taxistas hacían su ronda feliz. Entonces yo pensé en Buenos Aires, ahí todavía era mayor la madrugada, en ese Buenos Aires nocturno, millones de mujeres empezaban a consolar a sus hombres, madres, novias, esposas, hijas, nietas, amigas, incluso abuelas, todas en camisón con los ojos llenos de sueño y de espanto, empezaban a cocinar pastafrolas. Si no fuera porque vivía en planta baja, esa madrugada hubiera saltado por el balcón. ¿Para qué vivir? Si Argentina ya no estaba en el Mundial, si yo ya no estaba a gusto en este mundo, si ya nada ocupaba su lugar en el universo, pero como se sabe, antes que argentino soy cobarde y no me suicidé un carajo. Hice algo mejor, creo que hice algo mejor. En 2004 tuve una hija que ahora, 4 mundiales después, ya reconoce los colores de Boca por la tele y pone cara de asco. Una hija que en julio del 2018, cuando Argentina juegue la final del Mundial en Rusia, va a tener 14 años y va a estar al lado mío, en el sofá, temerosa de mi segundo infarto, inmensa, convertida en todas las mujeres que perdí. Bien, Cassiani. Metió 2. Me encanta como... Es nuevo esto. Es nuevo, te cuento porque dice mi segundo infarto. Yo a veces digo cosas... ¿o lo vas cambiando? Claro. Esperen que no me obedece. No me obedece, no quiere la compu. Muy lindo, muy real. A ver, esperen que quiero ver cómo lo saco ahora. No me obedece, no lo puedo sacar, ahí me obedeció. Bueno, por supuesto que este es parte de un cuento de Hernán Cassiari. Hernán Cassiari vino el sábado pasado a Bahía Blanca para que los de Capital les dé, o de Mar del Plata, les dé un poco de chucho, que yo los fui a ver y me maté de la risa y de la emoción. Bueno, sabemos que Hernán Cassiari es un gran escritor, un escritor muy popular, y que habla de temas populares, y esto es la mitad de uno de sus cuentos, donde habla del casamiento y después habla de la mujer y el fútbol, que no porque sea patriarcal esta visión de la mujer que apoya al hombre, sino porque es un cuento, es una ficción la que él elabora, no es que está hablando de verdad de toda su vida privada, sino que es un cuento. Y lo puse porque me pareció muy ameno, muy gracioso, y como para alivianar un poco todo lo que yo iba a hablar hoy, ¿no? Entonces, ahora, si les parece... Perdón, Esther, él tiene la revista que se llama Orsay, ¿no? Claro, que es una magnífica esa revista, muy... los orígenes de él es que hace como más de 20 años, empezó cuando era muy joven y estaba en Buenos Aires aún, empezó a publicar un blog al que llamó Orsay, y empezó a escribir en ese blog, y inesperadamente para él empezó a tener muchos seguidores, y él trabajaba de otra cosa, en una oficina,
hasta que empezó a ver la posibilidad de publicar, llamó Orsay a su propio, tiene una editorial ahora que se llama Orsay y publica sus propios libros en Orsay, una revista, el blog que también se llama Orsay, que es un estado, digamos, del fútbol, ¿no? Una posición, ¿no? Que vendría a ser offside, ¿no? Fuera de lugar. Sí, claro, como una falta, ¿no? Es una falta. Es una falta, viene a ser, ¿cómo lo decimos en la Argentina? Decimos claro. por offside, fuera de lugar. Fuera de lugar. Claro. Entonces, Pablo, sí, te escuchamos. ¿Escucha? Perfectamente. Sí, le quería decir que también es muy meritorio que el blog de él es abierto, o sea, el que quiere leer su obra la puede leer toda en internet, o sea, gratuitamente. Por eso me parece muy importante y muy generoso, ¿no? Sí, es verdad. Él marcó con esta actitud, hace ya más de 20 años, toda una posición del intelectual. Porque él vive en Mercedes actualmente, es de Mercedes, se fue a vivir a Buenos Aires a estudiar en la universidad, después se quedó, armó ese blog, y lo que tiene muy valioso, tal como nos dice Pablo, es que lo hizo abierto a todo el mundo, empezó a hablar de su mamá, y todo eso dio lugar a una obra de teatro que protagonizó Gasalla, algo de No se metan con mi madre o algo así. Los que están en Capital se deben recordar el nombre de esa obra de teatro, que fue muy famosa, que la tuvo como 10 años en cartel Gasalla, y que dice algo de la mamá en el título, y que viene del blog... Más respeto que soy tu madre. Eso, más respeto que soy tu madre. Exacto, que yo no la vi, pero dicen que es maravillosa, y todos los textos son del blog de Hernán Casiari, que con eso se armó la obra de teatro, ¿no? Y tiene mucha colaboración de escritoras. Yo hace tiempo que no lo leo, pero tenía mucha colaboración de escritoras jóvenes, muy jóvenes, magníficas, ¿eh? Sí, cuentos cortos, muy buenos, sí. muy buenos. Y además tiene una cantidad de libros publicados impresionante. Uno de ellos, que lo voy a compartir con ustedes, por supuesto que conseguí el PDF, que creo que me lo consiguió Roberto, es Messi es un perro y otros cuentos, ¿no? Que lo vamos a disfrutar profundamente. Prepárense porque van a tener muchos libros para leer. Si quieren los leen, si no quieren no los leen. Cada uno hace su propia trayectoria como lector o lectora, ¿sí? Acá tienen libertad. Yo propongo y ustedes después más o menos van siguiendo como pueden o como quieren, o se lo guardan para las vacaciones de verano o para nunca jamás, como cada uno quiera. A ver si tengo algún mensaje. Ahora lo que vamos a empezar, chachán, es con la primera clase. Vamos a ver. Uy, que quedó abajo esto, que quedó abajo, Esperen que lo subo por acá. Bueno. Esta primera clase está por partes. ¿La ven? ¿La pueden ver? En pantalla se ve bárbaro, Betty. Aunque sea que me hagan un gesto, yo ya estoy contenta. Bueno, empiezo a leer. Cualquiera que quiera hacer un comentario, por supuesto que puede interrumpir y comentar. Primero vamos a hablar de Hudson, una especie de fundador. Guillermo Enrique Hudson, nacido en 1841 y murió en 1922, hijo de estadounidenses, crece en el sur de lo que hoy llamamos Gran Buenos Aires, en una geografía que se llama precisamente Hudson, así se llama el pueblo, en honor a él, pero la obra literaria la escribe en Inglaterra y en idioma inglés. Él es reivindicado como naturalista a partir de su capacidad de contar la naturaleza que enmarcó su vida en la Argentina. Esa vida que es el nudo de su obra cuando ya no está en la Argentina. Los textos de Hudson son pioneros en el detalle sobre la flora y la fauna del suelo en el que pasa su infancia y su adolescencia. Dejó la Argentina en 1874 y nunca más regresó. Su labor en esa dirección es reivindicada por botánicos, zoólogos y conservacionistas. Hay un mirador en la costanera sur que lleva su nombre.
Fue elogiadísimo por autores como Borges o Joseph Conrad, que dijo, es delicioso, absolutamente individual, es como si un fino y suave espíritu estuviera soplándole las frases que pone en el papel. Hudson construye una obra en la que naturalistas de distintas corrientes destacan Un naturalista en el Río de la Plata, de 1892, entre muchos trabajos destacables, y quienes van detrás de las ficciones resaltan La Tierra Purpúrea, que es una novela de 1885, además de su autobiografía, Ya lejos y hace tiempo, de 1918. En la literatura argentina reciente, Ricardo Piglia ubica como experto en Hudson al protagonista de su novela El Camino de Ida, de 2013. Desgraciadamente, Ricardo Piglia murió hace muy poco, ¿no? Un extraordinario escritor argentino. Hudson es uno de los muchos puntos de vista posibles para hablar de lazos entre la literatura y el deporte en la Argentina. Y para situar alguna referencia inaugural al fútbol en la obra de un escritor. Hudson cuenta al pato en el cuento El Ombú, que da al título, El Ombú es el primero de los cuentos de ese libro, ¿no? Se los puse el libro ahí, se los puse el cuento lo van a tener ahí, es un cuento larguísimo. Al que añade un apéndice donde todavía cuenta más sobre ese juego. En el prefacio de esa obra les decía que se refiere 2 veces al fútbol escrito en inglés como toda una novedad porque el fútbol recién en esa época se comenzaba a practicar en la Argentina, y en el libro Allá lejos y hace tiempo, que es una autobiografía, él dice, esto es textual del libro, las calles de esta zona, rectas y angostas, habían sido empedradas con adoquines redondos del tamaño de una pelota de fútbol, en que algunos hacen alguna referencia. El pato funciona en Hudson como muchos de sus temas y como muchas veces funcionará el deporte en la literatura, como una herramienta para contar eso que se cuenta y a la vez como una herramienta para contar el mundo o la porción del mundo sobre la que narra. Con el pato, Hudson cuenta a los gauchos, su relación con la política, en particular con Juan Manuel de Rosas, cuenta la sociedad y el tiempo histórico en que esos gauchos viven. Como ven, el deporte a veces funciona como una excusa y siempre toda literatura es situada, o sea, es histórica, no es un pedazo sacado de una realidad inexistente. En el cuento El Ombú es paradigmático en ese sentido. Hay otros deportes mencionados y retratados en el resto de la obra de Hudson, como la esgrima, el boxeo, la pesca, el cricket y otros. En su biografía aparece el deporte de bolear avestruces, y admite que su deporte preferido de niño era la caza de patos salvajes. Hay cosas que no voy a leer para que vayamos más rápido, ¿sí? En La Tierra Purpúrea, que es su primera novela, según Borges, uno de los pocos libros felices que nos han deparado los siglos, se expresa sobre el pato. Esto dice Hudson sobre el pato. Asombrado sobremanera, le pregunté por qué. Vea, me dijo, su reputación de valiente está ya establecida en este departamento y no hay cosa que los hombres envidien más. Es lo mismo que nuestro juego de pato, en que tuitos persiguen al hombre que se lleva el pato y no dejan de perseguirlo hasta que ha probado que puede guardarlo. Hay varios valientes a quienes usted no conoce, que están resueltos a buscarle camorra para probar su valentía. En la próxima pelea que tenga, no debe solo herir, sino matar o no lo dejarán tranquilo. Y allí hay una mirada también sobre el cricket, ¿no? En la autobiografía. Que nadie se atreva a decir una sola palabra en contra de la caña, o le llamaré grandísimo tonto de remate. Yo me refería, señores, más bien al país, a este mierdoso, calculo que querría decir, maldito país. No hay cricket, ni sociedad, ni cerveza Bass, ni nada. Imagínense, señores, lo que habría pasado si nos hubiéramos ido con nuestro capital y nuestra energía al Canadá,
cómo nos habrían recibido con los brazos abiertos. Y además, en esa autobiografía, habla de lo que significa ser un sportman. Piensen en esa época a Jorge Newbery, que era un sportman, ¿no? Era un rico que practicaba muchos deportes y que vestía muy bien como un deportista. Dice, el modelo por entonces naciente de un hombre que incluía el deporte entre sus actividades esenciales. Uno de estos individuos era inglés y se llamaba el capitán Scott. Acostumbraba a visitarnos durante una semana para cazar o pescar porque era un gran sportman. En la Argentina, el ejemplo, reitero nuevamente, era Jorge Newbery. En este libro ubica la figura de los deportistas en uno de sus hermanos. Yo le puse toda esta parte literaria acá dentro de la clase porque el ombú, el cuento, es muy extenso y le puse también allá lejos y hace tiempo, pero si no lo quieren leer, por lo menos leyéndolo acá conmigo, pueden leer parte de las referencias literarias de Hudson a los deportes. Y él cuenta, el segundo de mis hermanos mayores, el deportista y peleador, jefe y maestro de todas nuestras travesuras y paseos, se había consagrado al estudio de las matemáticas con su acostumbrado entusiasmo que desplegaba en toda materia o ejercicio que ocupara su atención, fuese esgrima, boxeo, tiro, caza, etc. Y Hudson trabaja sobre la esgrima al contar el vínculo del más deportista de sus hermanos con ese docente. Así fue que ambos no tardaron en cimentar fuerte amistad. Trabajaban con ahínco, releían los textos, estudiaban, luego se retiraban diariamente al monte 1 o 2 horas, con objeto de practicar la esgrima o de boxear y tirar con el rifle o la pistola. Dedicóse también con empeño al más modesto trabajo de enseñarnos a los menores, consiguiendo infundirnos determinado entusiasmo, con respecto al boxeo y a la esgrima, ¿no? Y hace lo mismo sobre el hermano, sobre el boxeo y su hermano. Dice, mi hermano, naturalmente, consideraba a Jack como a uno de los más grandes héroes. En cuanto sabía, cuando ustedes ven un error de ortografía, como sabía o fue que está con tilde, porque es la copia del texto original, era la ortografía que tenía el texto original, ¿sí? En cuanto sabía que se hallaba por el pago, montaba a caballo e iba en su busca, pasando horas enteras en su compañía, haciéndole relatar aquella terrible pelea que sostuvo en las tinieblas contra tantos enemigos. Una de las consecuencias de aquella amistad fue la de sentirse descontento de sus conocimientos del arte del boxeo. Pensaba que hacía muy bien adestrándose en el florete y el boxeo, así como también convertirse en buen tirador, pero que viviendo entre gente que usaba solamente el cuchillo, si por casualidad fuera atacado y careciera de pistola u otra arma de fuego, se encontraba en una situación desagradable. Por lo tanto, opinaba que debía practicar el manejo del facón. Quería, pues, que Jack, quien había obtenido tanto éxito empleando tal medio de defensa, le enseñara su manejo. Jack meneó la cabeza. Si su joven amigo deseaba aprender el método gaucho, le sería fácil. El gaucho envolvía su poncho en el brazo izquierdo a manera de escudo y blandía con la derecha su facón, arma de hoja parecida a la de una espada. Porque esta manera de pelear, esto lo digo aparte, que tenían los gauchos con el cuchillo y envolviéndose el brazo en el facón, lo vamos a ver después que Quiroga lo llamó la esgrima criolla, ¿sí? Y vamos a ver todo un texto que él publicó. Hay un gran texto de Sasturán, pero yo se los puse el texto de Sasturán. Y acá está la referencia textual en inglés de Hudson al fútbol en el apéndice al cuento El Ombú. Yo se las puse en inglés por si alguno puede leerlo, ¿sí? Pero advertimos que hay palabras como acá as in fútbol que habla del fútbol, porque él publicó todo en inglés. Una curiosidad para futboleros.
Hudson introduce el apellido Riquelme en la literatura argentina, como el gran jugador Riquelme que hemos tenido de River o de Boca. Hay alguno me va a matar por lo que acabo de preguntar. De Boca, y ahora es el vicepresidente, creo que de Boca. Sí, exacto. Ocurre en un cuento que se llama Marta Riquelme y está en el Ombú. Sasturain reflexiona sobre el tema. Y acá está la nota de Sasturain, otro gran escritor de cuentos de fútbol, lo que dice sobre esto de Riquelme en la literatura argentina. Por eso se lo puse directamente en la clase, para que ni siquiera tuvieran el trabajo de buscarlo aparte. En el 2010 escribe Sasturain, Riquelme en la literatura argentina. No es la primera vez que Riquelme ocupa tanto espacio y tanto tiempo en la prensa gráfica, oral y televisiva, ni va a ser la última. Como el genial Drupi del no menos genial Tex Avery, aparece en todas partes, se multiplica. No es tan frecuente, en cambio, que Riquelme transite por los pasillos de nuestra literatura. Uno secretamente aspira a que un texto como Lo pisado pasado, que escribimos alguna vez ante la inminencia de su partida al exterior, sobreviva aunque sea en la memoria de unos pocos futboleros romanistas y en los márgenes del corpus literario. Pero no es seguro, para nada. Sin embargo, rebuscando, aunque no mucho y de memoria, en la infinidad de relatos que saturan los estantes de cualquier biblioteca de narrativa argentina, se encuentran pruebas, aunque pocas, contundentes de que el apellido Riquelme ha dejado huella, marca, pisada importante en nuestra narrativa. Y es como no podía ser de otra manera, una marca rara, extraña. Por ejemplo, no resulta novedad para los estudiosos y frecuentadores de nuestra mejor ficción que Marta Riquelme es un caso singular, sobre todo porque se han escrito dos cuentos con ese nombre o título, muy diferentes entre sí pero emparentados en origen. El primer, Marta Riquelme, es uno de los 4 que componen el volumen El Ombú y otros cuentos de 1904, publicado por William Henry Hudson en inglés y traducido luego al castellano. Como toda la obra que el hijo de yanqui, criado en Quilmes, escribió sobre sus experiencias argentinas, una vez emigrado y radicado en Inglaterra, donde murió viejito y sin volver jamás. El cuento del autor de Allá lejos y hace tiempo es una de las tantas lúgubres versiones de la leyenda norteña del cacué, o cacuy, o cacuí, el pájaro nocturno de canto lastimero y a menudo aterrador, que se supone metamorfosis de una mujer desgraciada en queja sempiterna. En el relato de Hudson, ambientado en Yaví, Jujuy, durante la época de Rosas y narrado por Sepúlveda, un joven y perturbado jesuita cordobés, la mujer devenida en su presencia chirriante, pajarraco, tenebroso, es la joven, bella y agra, desgraciada Marta Riquelme, y el cuento, su historia de terribles sinsabores que incluyen el abandono, la cautividad, la violación, la acusación de brujería, dan miedo y lástima, como debe ser. Casi medio siglo después, el habitual ensayista y ocasional narrador Ezequiel Martínez Estrada escribió otro notable relato, casi una novela, con el mismo nombre título, pero que en apariencia nada tiene que ver con aquel. Publicado en un volumen de 1951 junto a otro cuento, Examen sin conciencia, fue reeditado como Marta Riquelme, a secas, en 1956. Cabe aclarar que el autor del clásico Radiografía de la Pampa había escrito en los años 40 un libro entrañable, El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, en el que pasaba revista vida y obra del autor y conocía muy bien toda su producción. Así, la afiliación entre ambos textos puede encontrarse no en el argumento, sino en 2 o 3 alusiones y referencias indirectas a la fuente que aparece a lo largo del relato. Lo que sigue, si les parece, para no cansarnos, no lo voy a leer porque habla más bien de la aparición del nombre del jugador Riquelme en mucha literatura. Y pasamos a los segundos miembros de
de esta colección de escritores, Mitre y Sarmiento, presidentes y escritores con algo de deporte. Vamos a hablar primero de Bartolomé Mitre, nacido en 1821 y muerto en 1906. Lo conocemos como presidente de la Nación del 62 al 68 del siglo XIX. Historiador, general, político en 1000 disputas e internas políticas, fundador del diario La Nación. Tiene algunas vinculaciones con el deporte, más allá de todos los clubes que llevan su nombre en todo el país. La más conocida de esas vinculaciones procede de la literatura, ese ejercicio que emprendió como muchos intelectuales de la época, aunque como algunos de esos intelectuales, la política se le volviera más central que la literatura. Y es su Oda al Pato, que forma parte de sus rimas. Las rimas de Mitre se editaron como libro en 1854 y en 1876, pero las estrofas dedicadas al pato las armó mucho antes, cuando tenía entre 18 y 20 años, en el fin de la década del 30 del siglo XIX y vivía exiliado en Montevideo. La mirada poética sobre el pato es de las primeras en la Argentina en la que el deporte surge como un contenido para contar cómo es una sociedad o cómo es una franja de esa sociedad. Al contar el pato, Mitre cuenta el perfil de los hombres que lo juegan y sus articulaciones sociales. Acá el poema. Les quería hacer una aclaración, además de pedirle si alguien lo quiere leer, es largo, si alguien se ofrece para leer este largo poema, El Pato de Bartolomé Mitre, donde vamos a ver cuál es su impresión hacia las clases sociales que juegan el pato, su impresión hacia los gauchos, hacia los hombres pobres, hacia la valentía o no, y con una aclaración. En esa época, en la época en que, digamos, desde 1850 hacia fin de siglo, los que podían escribir eran los ricos que sabían leer y escribir. Entonces, y la mayoría eran los políticos que ocupaban cargos de gobierno, como lo fueron Esteban Echeverría, Lucio B. Mansilla, Mitre, Sarmiento, y que estaban ligados al poder. Y toda su literatura tenía una función política, ¿sí? Toda la literatura. ¿Alguien se ofrece para leerlo? ¿Alguien que se abra el micrófono y me diga yo? ¿Nadie? Qué malos que son, ¿eh? Lo leo yo entonces. El pato, cuadro de costumbres. Clara, bella, perfumada, era una tarde serena, de esas tardes en que el cielo todas sus galas ostenta, en que la brisa y la flor nos hablan con voz secreta, en que las bellas suspiran, en que medita el poeta, en que el infame se esconde y en que el pueblo se recrea. Y matizando alfombra de una extendida pradera, fíjense cómo están escritas algunas palabras, ¿no? Con la misma ortografía que tenía Sarmiento. De una extendida pradera se ve una alegre cuadrilla con sus vestidos de fiesta, porque 100 gauchos reunidos las Pascuas de Dios celebran. En las ancas del caballo, cada cual lleva su bella, el que ufano con su carga bate el suelo con soberbia, mientras que el viento levanta la nevada pañoleta que acaricia las mejillas del jinete a quien estrecha. Tal vez por no resbalar, quisi de puro coqueta no llevan collares de oro ni caravanas de perlas, ni relucientes sombreros ni corbatines de seda. Humildes son los vestidos que las mujeres ostentan, y bajo pieles curtidas y de ponchos de bayeta, la bayeta de la tierra era la tela más barata que había, aquel rústico gauchaje, alma independiente alberga como el tosco ñandubay bajo su áspera corteza, roba a la vista del hombre del corazón la belleza. Encima de una loma se ven a las muchachas, haciendo con donaire pañuelos agitar, y en tanto en la llanura en círculos formados se ven de los jinetes los ponchos ondear. Sus ojos resplandecen radiantes de alegría, que templa con sus sombras del rostro la altivez. Con juegos herculáneos festejarán el día, que el pueblo hasta jugando respira robustez. Diríanse campeones,
que esperan la pelea, que anuncie con estruendo las lenguas del clarín. La inercia los consume, mas si el cañón humea, con varonil coraje buscan glorioso fin. Tal vez unas carreras esperan a porfía para cubrir de palmas al potro más veloz, mas no, todos desean robustecer el alma. Por eso el pacto, repiten a una voz. El pacto, juego fuerte del hombre de la pampa, que marca las costumbres de un pueblo varonil, para crispar los nervios, para tender los músculos, como el convulso joven en el dolor febril. Las fiestas populares de un pueblo de valientes semejan a las rudas caricias del león, porque el pampero raudo batiendo en esas frentes parece que inocula vigor al corazón. Ya todos se aprestaban a comenzar la pugna, haciendo de las garras con fuerza de titán. Los pies en los estribos apoyan con pujanza y esperan afanosos del jefe la señal. Las madres, las esposas, contemplan aquel grupo pendientes del latido del brazo muscular, mas de repente vese que las manijas sueltan y se oye entre el corrillo sordo rumor vagar. ¿Quién desarmó la fuerza de los 50 brazos que un pino gigantesco podría sacudir? Dos hombres que se acercan al medio de la lisa y muestran ser campeones que quieren combatir. El uno es Diego Zamora, apellidado el valiente, cuya daga vencedora a sus contrarios devora, y es el terror de la gente. Su mirada es decidida y negra su cabellera, y una sonrisa atrevida del labio está suspendida, revelando un alma fiera. Lleva un facón en la falda, lleva un poncho balandrán, terciado por media espalda, y del campo la esmeralda huella en un potro alazán. El otro es Pedro de Obando, compañero de fatigas, de Zamora, y peleando anda con él desafiando las partidas enemigas. Estriba con bizarría, y la espuela nazarena suspira en dulce armonía, como grillos que a porfía lloran del preso la pena. Guapos el pago los llama, y el alcalde, salteadores, pero pública la fama que no le avaricia inflama su pecho en vivos ardores. Ligados por nudo fuerte, los dos siguen un camino, hermanos de vida y muerte, aceptan la misma suerte bajo el yugo del destino. ¿No les hace acordar al Martín Fierro y a Cruz, estos dos peleadores? Adelantóse Zamora y sujetando la rienda, pidió parte en la contienda con altanera atención. Todos a una voz gritaron que entre Zamora y Obando, y entonces el pato tomando Zamora con él salió. Picaron todos de espuelas, galopando a rienda suelta, queriendo tomar la vuelta del jinete vencedor. Mas en vano corren, vuelan, gritan, pegan, forcejean y resudan y espolean y le siguen con furor. Hasta que al fin un jinete lo alcanza y con mano fija, haciendo de la manija, hizo el caballo cejar. Pero si unora con furia lo lleva de una pechada, dejando en tierra estampada de su triunfo la señal. Pero 3 nuevos atletas disputanle su presea, y él en tremenda pelea la disputa todos 3. Forcejean y tendidos, furiosos, luchan en vano, por quebrantar una mano que hierro parece ser. Crujen, se estiran los miembros, se hinchan de sangre las venas, y enronquecidos apenas pueden el aire lanzar. Mas él, firme en sus estribos, como animado centauro, disputa a todos el lauro en combate desigual. Llegan 3 más, y Zamora, con la presteza del rayo, dando riendas al caballo, las manijas les quitó. 2 de ellos fueron al suelo en pos del tremendo empuje, y el que queda firme ruge de vergüencil y de furor. Y corriendo desbandados y empapados en sudor, a Zamora todos siguen y persiguen con furor. Ya lo alcanzan o despuntan, ya se juntan en redor, cual las hojas de una planta que levanta el ventarrón, cual relámpago flamígero, el aligero alazán, los zanjones que encontraba los salvaba sin parar, y por último rendidos alaridos dan de paz, las agitan en señal.
Zamora, entonces, levantando en alto el pato, cual si fuese una bandera, detiene del caballo la carrera y le hace el freno con furor tascar. Y así, parado en medio de la pampa, con su ademán a todos desafía. Mas viendo que ninguno se movía, dirige a todos la señal de paz. Torció las riendas del soberbio bruto, y a trote largo adelantóse al rato, llevando al lado el disputado pato, que a gruesas gotas de sudor ganó. Y al acercarse ante el vencido corro, se desciñó del rostro su barbijo, y estas palabras atrevidas dijo, que la turba entre aplausos recibió. Si hay quien dispute que gané la palma, átese al punto a la cintura un lazo, que yo tan solo con mi izquierdo brazo, jinete y pingo y pato arrastraré. Nadie admitió su formidable reto. Tan solo Bando, en ademán aireado, sacó de lanza un lazo que arrollado una serpiente parecía ser. Por la presilla lo fijó en su cuerpo, y por la argolla se lo dio a su amigo, quien se admiraba hallar un enemigo en el hermano que le diera Dios. Pero impulsado con feroz orgullo, asió del lazo en la siniestra mano, y a gran galope atravesando el llano, tirante el lazo entre los dos quedó. Cual osco toro, que en la azada envuelto, se niega altivo a obedecer la fuerza, y rebramando con furor se fuerza, y aspa y pezuña quiere allí clavar. Tal Pedro Bando, con poder resiste, al férreo brazo de que está pendiente, mientras el lazo entre los dos crujiente, se ve como una lámpara auxiliar. Silencio horrible por doquiera reina, enmudeció el frenético alarido, y solo se oye el fúnebre crujido del lazo palpitante entre los dos. Mas de repente resonó un gemido, 2 espirales al formar el lazo, y cada cual llevando su pedazo, envuelto en él, al polvo descendió. Chimpún terminó. Como vemos, si alguno quiere hacer un comentario, hágalo. Yo les cuento que Mitre, imbuido en sus lecturas helénicas de la antigua griega y Roma, hace muchas comparaciones, abusa de las comparaciones, sobre todo con términos y personajes de la mitología griega, ¿no? Cuando habla del centauro y de la forma y de la atlética, y habla de la bravura de esos gauchos que parecen como atletas griegos invencibles, y que tienen el furor, y que tienen juventud, y que tienen un brío anormal, ¿no? Es un poema de machos, de bien machos, bien patriarcal. ¿Algún comentario sobre este poema? A mí me pareció un poco extenso, para mi gusto, muy extenso. Tremendamente extenso, porque ellos escribían, vamos a ver en el Santos Vega, por ejemplo, en todos ellos que hablan también del pato, hay otra oda al pato, que es tremendo. Escribían como, parece que la extensión también demostraba su valor intelectual, ¿no? Era uno de los requisitos. Pero fíjense lo que dice ahí, lo que dice acá. Es conjetural, pero suena lógico, que en la reivindicación que Mitre hace del pato subyazga lo político. La clave es su antagonismo con Juan Manuel de Rosas, la figura dominante de la política, en los años en los que está escrita esa oda, alguien cuya hegemonía generó que Mitre y su familia se exiliaran en Uruguay, lugar donde escribió sus poemas, incluyendo el del pato. Como Rosas, igual que Bernardino Rivadavia muchos antes, suscribió la prohibición de jugar al pato. Levantar al pato era otro modo de poner en cuestión a Rosas. Mitre, al cabo, anota una aclaración antes de esas rimas para el pato. El juego del pato no existe ya en nuestras costumbres. Es ya una reminiscencia lejana. Prohibido severamente por las desgracias personales a que daba motivo,
el pueblo lo ha dejado poco a poco sin olvidarlo del todo, porque claro, después del Pato pasaban estas disputas donde siempre alguno terminaba muerto por el cuchillo del otro, ¿no? Claro. Aleatoria pero divertida relación de Mitre con el deporte. Diego Brown, el padre de los Brown de Alumni, la familia más mítica de la prehistoria del fútbol en la Argentina, se contaba entre sus seguidores políticos. Vamos a ver la película que habla del club Alumni, de estos ingleses, este matrimonio que llevó el fútbol a la escuela, ¿no? Ahora vamos a pasar a Domingo Faustino Sarmiento, de 1811 a 1888. Uno de los escritores fundamentales de la Argentina, fue más famoso como presidente, como embajador en Estados Unidos y sobre todo como promotor de la educación que como alguien ligado al deporte. De sus lazos con el deporte, suele resaltarse que estimuló la llegada de docentes extranjeros, quienes entre sus actividades incluyen lo deportivo a tono con la deportivización de la vida europea, en particular británica. En Facundo, su obra más determinante, ustedes lean las fechas, ¿sí? Además de Recuerdos de Provincia, Argirópolis y Vida de Dominguito, habla de la equitación, pero no como un deporte, sino como una virtud del gaucho y ve en su modo de cabalgar rasgos diferentes a los de otros que cabalgan. Expresa literalmente que el gaucho en ese pasatiempo se juega la vida y a veces la pierde. Tenemos que recordar que en el Facundo él habla de varias clases de gauchos, del gaucho bueno y del gaucho malo. El gaucho malo es el mal entretenido, el vago mal entretenido y bebedor, que son la mayoría. Recuerden que él odiaba a los indios y a los gauchos. Pero entre los gauchos buenos pone al vaquiano y al rastreador. ¿Sí? Entonces, dice el Facundo sobre la equitación, este pedacito que les copié entre comillas, lo saqué del Facundo. En cuanto a los juegos de equitación, bastaría indicar uno de los muchos en que se ejercitan para juzgar del arrojo que para entregarse a ellos se requiere. Un gaucho pasa a todo escape por enfrente de sus compañeros. Uno le arroja un tiro de bolas que en medio de la carrera maniata al caballo. Del torbellino de polvo que levanta este al caer, vese salir al jinete corriendo, seguido del caballo, a quien el impulso de la carrera interrumpida hace avanzar, obedeciendo a las leyes de la física. En ese pasatiempo se juega la vida y a veces se pierde. Creeráse que estas proezas y la destreza y la audacia en el manejo del caballo son la base de las grandes ilustraciones que han llenado con su nombre la República Argentina y cambiado la faz del país. Nada es más cierto, sin embargo. Ven que los trata de unos brutos animales que se juegan a correr con el caballo y a tirarse un par de boleadoras y a caer, ¿no? Pero hay otros deportes ligados a Sarmiento y a su escritura. Sarmiento asiste a algunas de las primeras regatas de remos en la Argentina y hace discursos reivindicatorios del deporte, y en especial de remar, asociándolo con la práctica del remo de los jóvenes ingleses a los que él admiraba, por supuesto. Todo lo que era de Europa y de Estados Unidos era el modelo que él quería implantar en la Argentina. Y dice así él: para mí, que estoy envuelto en los graves cuidados del cargo, es reconfortante venir aquí y tomar parte en estos deportes varoniles que realizan del remo de los jóvenes, que realizan el aforismo de los antiguos. Mens sana in corpore sano, discursió en 1873. Luego añadió un deseo: ojalá lograse entrar en la juventud argentina la imitación de este ejemplo. Podría añadirse que los discursos deportivos de Sarmiento, enfáticos, contundentes, cargados de fuerza emocional, son portadores de su sello literario. Los especialistas Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano apuntan en Sarmiento la percepción violenta e instantánea de la verdad literaria, que es a la vez la verdad histórica. En el cine,
en la película que, si quieren la van a ver, Sarmiento aparece hablando de fútbol. Lo hace en Escuela de Campeones, una película de 1950 en la que lo interpreta, como otras tantas veces, el famoso actor Enrique Muñoz. El tema es la historia de Alumni, el equipo fundacional y mítico de la historia organizada del fútbol de la Argentina. Hay un diálogo entre Sarmiento y Alexander Hutton, algo así como un padre del fútbol argentino y seguro padre de Alumni, quien le cuenta al prócer su entusiasmo por el fútbol. La respuesta cinematográfica es: un consejo, mister, enseñe, a patadas, a trompadas, a empujones, pero enseñe. El autor del guión de la película es Homero Mansi, poeta grandísimo, tanguero notable, hincha de Huracán, pura literatura, ¿no? Tenía que meter algo que se refiriera al fútbol, Homero Mansi. El periodista Ezequiel Fernández Mores escribió sobre Sarmiento y el deporte en La Nación en el 2011, al cumplirse 200 años del nacimiento del escritor. Se comprueba allí que, aunque no fuera autor de goles ni propietario de récords, Sarmiento gravita tanto en la Argentina que hasta se observa eso en el deporte. Y se lo puse en un texto, por eso le puse acá Sarmiento, padre del aula, en texto aparte, que lo van a encontrar aparte. Es muy interesante ese artículo. Otro, ya llegamos a la hora, gente. Sí, Pablo, te escucho. Voy a salir de acá, a ver. No, te quería preguntar eso, que se va a cortar, ya dejamos, ya, si se corta, sí. Ya dejamos. Bueno, sí. ok, gracias. Sí, bueno, ya es la hora, nos quedan 3 minutos, llegamos hasta aquí. Yo ahora, cuando termine, voy a agregarles todos los archivos todas las películas también, y los videos también, en el grupo de WhatsApp. Espero que no les haya resultado demasiado aburrido, por lo menos esta primera parte. Ya vamos a llegar a partes más entretenidas, más graciosas, más emocionantes de la literatura del deporte, porque estos son los primeros, pero bueno, no sé. ¡Uepa! ¡Qué pelo largo, don Pablo Sorianelo! Me parece el Martín Fierro. Acá tenemos a dos con barba y pelo largo, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Lo que es verlos así en la pantalla, por lo menos. Les decía que ya vamos a llegar a escrituras más graciosas, más emotivas, más entretenidas. Lo vamos a hacer, lo que pasa que hoy es el día de la presentación, de esta parte que es la más aburrida, digamos, pero que podemos encontrar las intencionalidades políticas que tenían, ¿no?, para escribir lo que escribían. Vamos a continuar desde aquí en la próxima. Yo los anexo en los grupos de WhatsApp y de Face. Ustedes usen lo que quieran. Y seguimos en la próxima, ¿sí? Okay. Vayan leyendo lo que quieran. Les mando un beso. Gracias, Esther, hermosa la clase, por bueno, favor. Cualquier sugerencia, o modificación, me dicen y yo meto, saco, pongo. Sí, Betty. Bueno, yo quería, ¿cuándo vamos a leer un cuento preciso como para trabajar en clase entre varios cuentos puntuales? Bueno, acá tienen, sí. Lo que pasa que no en todo el listado que diste vos, sí. Sí, tienen en la clase que yo puse, clase 1, LD es de literatura y deporte, como para darle alguna identificación a todos mis archivos. Y ahí, si leen la clase, van a tener algunos cuentos. ¿Sí? Pueden, lo que pasa que, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti, que yo le puse 3 libros, es re plomazo. ¿Sí? Claro, porque le puse los libros por si a alguno le gusta. Lo mismo, el que está re buenísimo para leer es la obra de teatro El Centrofóbal Murió a la Manera. Que si quieren, me encantaría que hiciéramos teatro leído en la próxima clase, que cada uno eligiera un personaje y lo vamos leyendo y en un ratito lo tenemos leído.